Te daré un empleo si me das un hijo. La Virgen nunca imaginó el destino que tendría con el millonario. El autobús se detuvo con un chirrido metálico en la terminal de autobuses del norte. Esperanza Morales apretó contra su pecho la pequeña maleta de tela que contenía todas sus pertenencias y respiró profundamente. El aire de Ciudad de México se sentía pesado, cargado de smog y promesas inciertas. «Última parada, Ciudad de México», gritó el conductor mientras los pasajeros comenzaban a descender. Esperanza se levantó lentamente, sus piernas entumecidas después de las 8 horas de viaje desde su pueblo natal en Oaxaca. A sus 23 años, nunca había estado tan lejos de casa. Su cabello negro azabache caía en ondas suaves sobre sus hombros y sus ojos café reflejaban una mezcla de determinación y miedo. «Virgencita de Guadalupe, protégeme», susurró mientras se dirigía hacia la salida del autobús. La terminal era un caos de voces, vendedores ambulantes y el constante ruido de motores. Esperanza caminó entre la multitud, aferrándose a la carta de recomendación que su antigua maestra le había dado. Era su único contacto en esta inmensa ciudad. Afuera, el cielo gris amenazaba con lluvia. Esperanza abordó un microbús que la llevaría al centro de la ciudad, donde tenía una cita en una agencia de empleos. Durante el trayecto, observó por la ventanilla los enormes edificios que se alzaban como gigantes de concreto, tan diferentes a las casas de adobe de su pueblo. Su teléfono celular, un modelo básico que había ahorrado durante meses para comprar, vibró con un mensaje de su madre. «Que Dios te bendiga, mija. Cuídate mucho». Las lágrimas amenazaron con brotar, pero Esperanza las contuvo. No podía permitirse el lujo de la nostalgia. Había venido a la capital con un propósito: encontrar un trabajo que le permitiera enviar dinero a casa y ayudar a su familia. Su padre, un campesino que luchaba contra las malas cosechas, dependía de ella. La agencia de empleos resultó ser un pequeño local en el segundo piso de un edificio comercial. La recepcionista, una mujer de mediana edad con lentes, revisó la carta de recomendación de Esperanza con expresión escéptica. «¿Experiencia laboral?», preguntó sin levantar la vista. «Trabajé en la tienda de abarrotes de mi pueblo durante 5 años. Manejé la caja registradora y llevaba el inventario», respondió Esperanza con la voz ligeramente temblorosa. «¿Estudios? Terminé la preparatoria con mención honorífica. También tomé cursos de computación en el centro comunitario». La mujer suspiró y cerró la carpeta. «Mira, niña, aquí en la ciudad las cosas son diferentes. Sin experiencia en empresas formales y sin contactos, va a estar difícil. Puedo ofrecerte trabajo de limpieza en oficinas, por las noches. El sueldo es mínimo». Esperanza sintió cómo se desplomaban sus esperanzas, pero asintió. Necesitaba cualquier trabajo para empezar. «Está bien, lo acepto». «Perfecto. Empiezas mañana. Te van a pagar cada 15 días». Al salir de la agencia, Esperanza caminó por las calles del centro histórico. La lluvia había comenzado a caer, empapando su blusa blanca y su falda azul marino, la misma ropa que había usado para la graduación de preparatoria. Se refugió bajo el toldo de una tienda, viendo cómo las gotas golpeaban el pavimento. Un grupo de oficinistas pasó corriendo, protegiéndose con portafolios y periódicos. Todos vestían trajes elegantes y llevaban teléfonos costosos. Esperanza se sintió muy pequeña en esa ciudad inmensa. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó mientras observaba su reflejo en el escaparate de la tienda. Se veía exactamente como lo que era, una chica de pueblo, perdida en la gran ciudad. Pero entonces recordó las palabras de su abuela antes de morir. «Mija, los sueños no se cumplen solos. Hay que ir por ellos, aunque tengamos miedo». Esperanza enderezó los hombros y salió de nuevo bajo la lluvia. Tenía una habitación rentada en una pensión modesta y un trabajo que comenzaría al día siguiente. No era mucho, pero era un inicio. 3 semanas después, Esperanza había establecido una rutina. Durante el día buscaba trabajos mejor remunerados y por las noches limpiaba oficinas en un edificio corporativo en Polanco. El trabajo era agotador, pero le daba lo suficiente para sobrevivir y enviar algo de dinero a casa. Esa mañana de jueves, después de otra noche sin dormir, Esperanza se dirigía a una entrevista de trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Llevaba su única blusa blanca bien planchada y una falda negra que había comprado en un tianguis. Su currículum, impreso en papel barato,
Descansaba en una carpeta de plástico. El edificio donde tenía la cita era imponente, todo cristal y acero que reflejaba las nubes grises del cielo chilango. Esperanza entró al lobby, intimidada por el mármol brillante y las plantas ornamentales, que probablemente costaban más que su renta mensual. «Disculpe, vengo a una entrevista con el licenciado Hernández», le dijo a la recepcionista, una mujer impecablemente arreglada. «¿Su nombre?» «Esperanza Morales». La recepcionista revisó su computadora y frunció el ceño. «No la veo en la agenda. ¿Está segura de que tenía cita hoy?» El corazón de Esperanza se aceleró. Revisó la nota en su cuaderno donde había anotado la información. «Sí, aquí dice jueves 15 de junio, a las 10:30 de la mañana. Lo siento, pero el licenciado Hernández tuvo que viajar de emergencia. Su secretaria debió haberle avisado para cancelar». Esperanza sintió que el mundo se tambaleaba. Esta era su quinta entrevista fallida en 2 semanas. El dinero se le estaba acabando, y su casera ya le había advertido sobre el retraso en la renta. «¿Podríamos reagendar?», preguntó con un hilo de voz. «Déjeme ver. El licenciado regresa hasta la próxima semana, pero ya no hay espacios disponibles este mes». Con las mejillas ardiendo de vergüenza, Esperanza dio las gracias y se dirigió hacia la salida. Sus zapatos de tacón bajo, los únicos elegantes que tenía, le lastimaban los pies. Al llegar a la puerta giratoria, chocó accidentalmente con un hombre que entraba al edificio. «¡Ay, perdón, qué pena!», exclamó Esperanza, mientras se agachaba a recoger los papeles de su currículum que habían volado por el suelo. El hombre se detuvo y también se agachó para ayudarla. Esperanza levantó la vista y se encontró con los ojos más intensos que había visto en su vida, grises como una tormenta, enmarcados por un rostro varonil de facciones definidas. El hombre vestía un traje italiano que probablemente costaba más que todo lo que ella había ganado en su vida. «No se preocupe», dijo él con una voz profunda que le erizó la piel. «¿Se encuentra bien?» «Sí, sí, gracias», murmuró Esperanza, tomando los papeles que él le extendía. Sus dedos se rozaron brevemente y ella sintió una descarga eléctrica. El hombre la observó con curiosidad. Había algo en esa joven que lo intrigaba. Su belleza natural sin maquillaje. La determinación en sus ojos a pesar de que claramente estaba angustiada. La forma en que se mantenía digna a pesar de que su ropa delataba su situación económica. «¿Venía a una entrevista de trabajo?», preguntó él notando el currículum en sus manos. Esperanza asintió, sintiéndose repentinamente avergonzada. «Sí, pero…» «Se canceló». «¿En qué empresa?» «Telecom Solutions, pero ya no importa». Alejandro Vega, porque ese era su nombre, la estudió durante unos segundos más. Había algo especial en esta mujer, algo auténtico que contrastaba con las personas artificiosas con las que trataba a diario. «Esperanza Morales», leyó en voz alta el nombre del currículum que aún tenía en las manos. «Bonito nombre». «Gracias», susurró ella, extendiendo la mano para recuperar sus papeles. «¿Me permite invitarla a un café? Me gustaría conocer más sobre usted». Esperanza lo miró con desconfianza. En las 3 semanas que llevaba en la ciudad, había aprendido a ser cautelosa con los extraños, especialmente con los hombres elegantes que parecían demasiado interesados en una chica como ella. «Gracias, pero no puedo. Tengo cosas que hacer. Solo un café», insistió él con una sonrisa que transformaba completamente su rostro severo. «En el café del lobby, aquí mismo. Nada más». Algo en su tono la tranquilizó. Además, ¿qué tenía que perder? Su estómago rugía de hambre, y hacía 2 días que no comía una comida completa. «Está bien, pero solo un café». Mientras caminaban hacia la cafetería del edificio, Esperanza no imaginaba que ese encuentro casual cambiaría completamente el rumbo de su vida, y que el hombre elegante que caminaba a su lado estaba a punto de hacerle una propuesta que la dejaría sin palabras. El café del lobby era elegante pero acogedor, con sillones de cuero y mesas de madera pulida. Alejandro guió a Esperanza hacia una mesa junto a los ventanales que daban vista a la avenida. Ella se sentó nerviosa, aún sin entender por qué un hombre tan refinado había mostrado interés en hablar con ella. «¿Qué le gustaría tomar?», preguntó Alejandro mientras revisaba el menú. «Solo un café americano, por favor», respondió Esperanza, eligiendo lo más barato de la carta. «¿No ha desayunado?», notó él,
observando cómo ella miraba con anhelo los sándwiches y pasteles del mostrador. «No tengo mucha hambre», mintió, aunque su estómago la contradijo con un rugido audible que la hizo sonrojarse. Alejandro llamó al mesero y ordenó 2 cafés, además de una selección de pasteles y sándwiches. «Para mí es mucho», se disculpó. «¿Me ayudaría si compartiera algo conmigo?» Esperanza lo miró agradecida. Era evidente que él había notado su situación, pero tenía la delicadeza de no hacerla sentir como una limosnera. «¿De dónde es usted?», preguntó Alejandro mientras llegaba la comida. «De un pueblo cerca de Oaxaca. Llegué hace 3 semanas para buscar trabajo». «¿Y cómo le va en esa búsqueda?». Esperanza suspiró tomando un pequeño bocado del sándwich. El sabor del jamón y queso le supo a gloria. «No muy bien. Las empresas piden experiencia, pero para tener experiencia necesito que alguien me dé la oportunidad. Es un círculo vicioso. ¿Qué tipo de trabajo está buscando?». «Cualquier cosa honesta. Sé usar computadoras, tengo buena letra, aprendo rápido». En mi pueblo manejaba toda la contabilidad de la tienda donde trabajaba. Alejandro la observó mientras hablaba. Había una honestidad refrescante en sus palabras, una determinación que le recordaba a su propia abuela, una mujer fuerte que había criado sola a 5 hijos. «¿Me permite preguntarle por qué vino a la ciudad?», dijo él, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Mi papá es campesino. Las cosechas han sido malas los últimos años y mi mamá está enferma. Necesita medicinas caras para el corazón. Yo soy la mayor de 3 hermanos y, bueno, alguien tiene que ayudar». La sinceridad en su voz lo conmovió. Alejandro había conocido a muchas mujeres en su vida, pero la mayoría solo estaban interesadas en su dinero o su estatus. Esta joven hablaba de responsabilidad familiar con una naturalidad que lo impresionó. «¿Y qué planes tiene si no encuentra trabajo pronto?». Esperanza bajó la mirada, jugando nerviosamente con la servilleta. «No lo sé. El dinero que traje se está acabando. Mi casera me da una semana más o tendré que regresar a casa. ¿Y eso la haría feliz?». «No», respondió con firmeza. «Regresar significaría que fracasé. Significaría que mi familia seguirá pasando necesidades». Alejandro bebió su café lentamente, estudiándola. Durante los últimos meses, había estado bajo una presión constante de su familia para casarse y tener hijos. Su padre, don Ricardo Vega, le había dejado claro que si no tenía un heredero pronto, consideraría transferir el control de la empresa a su hermano menor. El problema era que Alejandro estaba cansado de las mujeres de su círculo social, superficiales, interesadas solo en su fortuna, incapaces de entender lo que significaba trabajar duro por algo. Había tenido varias relaciones, pero ninguna le había dado lo que realmente buscaba: autenticidad. Mirando a Esperanza, vio algo diferente. Vio a una mujer real, con valores sólidos, dispuesta a sacrificarse por su familia, y una idea comenzó a formarse en su mente, una idea audaz que podría resolver los problemas de ambos. «Esperanza», dijo finalmente, «¿qué diría si le ofreciera un trabajo muy bien remunerado?». Ella levantó la vista esperanzada. «¿En serio? ¿Qué tipo de trabajo?». «Antes de responder eso, necesito saber, ¿tiene novio? ¿Está comprometida con alguien?». La pregunta la desconcertó. «No, no tengo novio». «Pero no entiendo qué tiene que ver eso con un trabajo». Alejandro respiró profundamente. Sabía que lo que estaba a punto de decir sonaba descabellado, pero algo en su instinto le decía que esta mujer podría ser diferente. «Lo que voy a proponerle va a sonar extraño, quizás hasta ofensivo, pero le pido que me escuche completamente antes de responder». Esperanza asintió, intrigada y algo nerviosa. «Yo soy Alejandro Vega, dueño de la cadena de hoteles Vega Internacional. Tengo 35 años, nunca me he casado y estoy bajo presión familiar para tener un heredero. Las mujeres que conozco en mi círculo social no me interesan. Busco a alguien real, auténtica, con valores sólidos». Esperanza lo miraba con los ojos muy abiertos, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. «Usted me parece exactamente el tipo de mujer que respeto. Trabajadora, leal a su familia, honesta. Por eso le voy a hacer una propuesta que puede cambiar nuestras vidas a ambos». «¿Qué tipo de propuesta?», susurró ella. Alejandro la miró directamente a los ojos. «Le ofrezco un contrato. Usted me da un hijo y yo le doy seguridad económica de por vida. Para usted, para su familia, para ese hijo. No hablo de matrimonio,
Hablo de un acuerdo mutuamente beneficioso. Esperanza se quedó paralizada. La taza de café tembló en sus manos. Me está pidiendo que... Le estoy pidiendo que considere la posibilidad de tener un hijo conmigo a cambio de seguridad económica completa. Un departamento propio, gastos médicos cubiertos para su madre, educación pagada para sus hermanos y un fondo para el futuro de nuestro hijo. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Esperanza no podía creer lo que estaba escuchando. Eso es escandaloso, inmoral. Lo entiendo, pero piénselo. Usted necesita dinero para su familia. Yo necesito un heredero. Ambos sabríamos exactamente qué esperar del otro. Nada de mentiras, nada de promesas rotas. Solo un acuerdo honesto entre dos adultos. Esperanza se levantó bruscamente, dejando caer la servilleta al suelo. No puedo. Esto es... Usted está loco. Esperanza, espere. Alejandro se levantó también. Sé que suena extremo, pero... Suena degradante, exclamó ella, atrayendo las miradas de otros comensales. Usted me está tratando como si fuera una... No es así. La respeto mucho, por eso le hago esta propuesta, porque veo en usted a alguien especial. Soy una mujer decente, señor Vega. Vengo de una familia humilde pero honrada. Lo que usted me propone va contra todo lo que me enseñaron. Alejandro sacó una tarjeta de presentación y la colocó sobre la mesa. No le pido una respuesta ahora, solo le pido que lo piense. Mi oferta seguirá en pie. Si cambia de opinión puede llamarme. Esperanza lo miró con una mezcla de indignación y tristeza. No voy a cambiar de opinión. Encontraré trabajo por mis propios méritos, aunque tenga que regresar a mi pueblo. Sin decir más, tomó su bolsa y salió del café, dejando a Alejandro con la sensación de que acababa de conocer a la mujer más extraordinaria de su vida y que quizás la había perdido para siempre. Esperanza caminó por las calles de Polanco como una autómata, las palabras de Alejandro resonando en su mente como un eco perturbador. Le ofrezco un contrato. Usted me da un hijo, y yo le doy seguridad económica de por vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras esperaba el transporte público. ¿Cómo se había atrevido ese hombre a hacerle semejante propuesta? ¿Acaso su apariencia humilde le daba derecho a tratarla como si fuera una mercancía? El viaje de regreso a su pequeña habitación en la pensión se le hizo eterno. Cada bache del microbús, cada frenada brusca, parecía golpear no solo su cuerpo, sino también su dignidad herida. Miraba por la ventanilla los edificios grises de la ciudad y se sentía más perdida que nunca. Al llegar a la pensión, doña Carmen, la casera, la estaba esperando en la recepción. Era una mujer de 50 años, con el cabello teñido de negro y una expresión perpetuamente seria. «Esperanza, tenemos que hablar», le dijo sin preámbulos. «Dígame, doña Carmen». «Mira, niña, me caes bien, pero esto es un negocio. Ya llevas una semana de retraso con la renta, y hoy es jueves. Te doy hasta el domingo para que te pongas al corriente, o tendrás que buscar otro lugar». Esperanza sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Doña Carmen, por favor, dele una semana más. Estoy segura de que voy a conseguir trabajo. Eso me dijiste la semana pasada. Lo siento, pero ya tengo a otra persona interesada en el cuarto. Domingo, Esperanza, es mi última palabra». Subió las escaleras hacia su habitación con las piernas temblorosas. El cuarto era pequeño. Apenas cabían una cama individual, un pequeño escritorio y una silla de plástico. Compartía el baño con otros inquilinos, y no había agua caliente después de las 8 de la noche. Se sentó en la cama y revisó su cartera. Le quedaban exactamente 200 pesos. La renta costaba 1.500 semanales, y eso sin contar comida y transporte. Hizo cálculos rápidos en su cabeza. No había manera de reunir el dinero en 3 días. Su teléfono sonó. Era su madre. «Hola, mija. ¿Cómo vas?» Esperanza se esforzó por controlar su voz. «Bien, mamá. ¿Cómo está usted?» «Aquí andamos. Tu papá vendió 2 costales de frijol hoy, así que tenemos para la comida de esta semana. ¿Y tú? ¿Ya encontraste trabajo?» La mentira se le atoró en la garganta. No podía decirle a su madre que estaba a punto de quedarse en la calle, no cuando su familia tenía tantas esperanzas puestas en ella. «Estoy en el proceso. Hay varias empresas interesadas». «Qué bueno, mija. Sabía que ibas a triunfar».
Eres la más inteligente de la familia. Después de colgar, Esperanza se permitió llorar. Lloró por la presión de tener que mantener las apariencias, por la humillación de la propuesta de Alejandro, por la desesperación de no encontrar trabajo, por la culpa de haberle mentido a su madre. Esa noche, durante su turno de limpieza en el edificio corporativo, cada oficina que limpiaba le recordaba su fracaso. Veía los escritorios ordenados, las computadoras costosas, las fotografías familiares de los ejecutivos y se preguntaba si algún día tendría una vida como esa. Su compañera de trabajo, Mónica, una mujer de 40 años que llevaba 5 años limpiando oficinas, notó su tristeza. «¿Qué te pasa, muchacha? Te veo muy decaída». «Es que no encuentro trabajo de día y creo que me van a correr de donde vivo». Mónica dejó de trapear y se acercó a ella. «Mira, niña, yo he visto pasar a muchas chicas como tú. Llegan de provincia con sueños grandes, pero la ciudad es cruel. A veces hay que tomar decisiones difíciles para sobrevivir». «¿Qué tipo de decisiones?» «Pues, ya sabes, hay hombres con dinero dispuestos a ayudar a muchachas bonitas como tú. No es ideal, pero es mejor que morirse de hambre». Esperanza la miró horrorizada. «Mónica, yo no puedo hacer eso. Mis principios, los principios no dan de comer, mija. Pero tú sabrás. Solo te digo que pienses bien antes de regresar a tu pueblo con las manos vacías». El resto de la noche, Esperanza trabajó en silencio, las palabras de Mónica mezclándose con las de Alejandro en su mente. Cuando terminó su turno, a las 5 de la mañana, regresó caminando a la pensión para ahorrar el pasaje del transporte. Las calles estaban vacías y frías. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de rosa y naranja, pero Esperanza no podía apreciar la belleza del momento. Solo pensaba en que tenía 3 días para conseguir dinero que no tenía. Al llegar a su cuarto, se sentó en la cama y sacó la tarjeta de presentación que Alejandro había dejado en la mesa del café. Alejandro Vega, director general, Hoteles Vega Internacional. Un número de teléfono dorado brillaba bajo la luz tenue de la habitación. «Solo le pido que lo piense», había dicho él. «Mi oferta seguirá en pie». Esperanza cerró los ojos y trató de imaginar qué le dirían sus padres si supieran lo que estaba considerando. Su madre, una mujer devota que iba a misa todos los domingos. Su padre, un hombre trabajador que se había sacrificado toda la vida por sus hijos. Pero también pensó en su hermana menor, que había tenido que dejar la escuela porque no tenían dinero para los útiles. En su hermano, que trabajaba desde los 14 años para ayudar en casa. En su madre, que racionaba sus medicinas para el corazón porque no podían comprar las dosis completas. Guardó la tarjeta en su cartera y se acostó, pero el sueño no llegó. Afuera, la ciudad despertaba con el ruido del tráfico y los vendedores ambulantes, pero dentro de esa pequeña habitación, Esperanza Morales enfrentaba la decisión más difícil de su vida. En algún lugar de la ciudad, en una suite lujosa de uno de sus hoteles, Alejandro Vega tampoco podía dormir, preguntándose si había encontrado a la mujer perfecta o si la había perdido para siempre con su propuesta audaz. El destino de ambos dependía ahora de lo que Esperanza decidiera hacer con esa tarjeta dorada que guardaba en su cartera. El sábado por la mañana, Esperanza despertó con la firme determinación de encontrar una solución que no involucrara la propuesta de Alejandro. Había pasado la noche en vela, pero había llegado a una conclusión. Antes de considerar algo tan drástico, agotaría todas las demás opciones. Se vistió con su mejor ropa y salió a recorrer la ciudad en busca de trabajo. Visitó restaurantes, tiendas, oficinas pequeñas, cualquier lugar que tuviera un letrero de «Se solicita personal». En cada lugar, la historia era la misma. Necesitaban experiencia comprobable, referencias locales, o simplemente ya habían cubierto la vacante. En un restaurante de comida rápida en el centro, el gerente la miró de arriba abajo con una sonrisa que no le gustó nada. «Bonita muchacha», dijo él, un hombre de unos 50 años con el cabello grasoso. «Puedo darte trabajo, pero tendríamos que conocernos mejor primero. ¿Me entiendes?» Esperanza salió de ahí casi corriendo, sintiéndose sucia por la insinuación. Era la tercera vez en el día que alguien le hacía una propuesta indecorosa. Al caer la tarde, regresó a la pensión con los pies adoloridos y el corazón destrozado. No había conseguido nada, y mañana era domingo, su último día.
Doña Carmen la interceptó en la escalera. ¿Ya tienes el dinero de la renta? Doña Carmen, por favor, una semana más. Le prometo que... No, muchacha, ya tengo a la nueva inquilina. Viene mañana en la tarde. Tienes hasta las 6 para desocupar. Esa noche, Esperanza no fue a trabajar. Mónica la había cubierto antes cuando estaba enferma, así que le pidió el favor por teléfono. Se quedó en su cuarto, mirando el techo agrietado, tratando de encontrar una salida a su situación. Revisó su teléfono y vio varios mensajes de su madre preguntando cómo estaba. No había tenido valor para contestarle. ¿Qué podía decirle? ¿Que su hija, la esperanza de la familia, estaba a punto de quedarse en la calle? A las 2 de la mañana, su estómago rugía de hambre. No había comido nada desde el día anterior, ahorrando hasta el último peso. Se levantó y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. En algún lugar, Alejandro Vega dormía en una cama cómoda, sin preocuparse por la renta o la comida. Sacó la tarjeta de su cartera y la estudió bajo la luz de la lámpara. El papel era grueso, elegante, con letras doradas en relieve, tan diferente a todo lo que la rodeaba en ese momento. ¿Qué haría la abuela en mi lugar?, se preguntó. Su abuela había sido una mujer pragmática, que había hecho lo necesario para sacar adelante a su familia durante la Revolución. A veces la vida nos pone en situaciones donde todas las opciones son difíciles, mija, le había dicho una vez. Lo importante es elegir la que menos daño cause a los que amamos. Esperanza cerró los ojos y trató de imaginar cómo sería. Alejandro parecía un hombre decente, a pesar de su propuesta escandalosa. No había sido grosero ni agresivo. La había tratado con respeto, incluso con cierta ternura, y había hablado de un contrato, no de una aventura sin compromiso. Un hijo, pensó. La idea la aterrorizaba y la conmovía al mismo tiempo. Siempre había querido ser madre algún día, pero había imaginado que sería dentro del matrimonio, con un hombre que la amara. Pero ¿acaso el amor la iba a sacar de la pobreza? ¿Acaso el amor iba a curar a su madre o darle educación a sus hermanos? El domingo amaneció gris y lluvioso. Esperanza empacó sus pocas pertenencias en la maleta de tela, la misma con la que había llegado 3 semanas atrás. Sus sueños parecían más lejanos que nunca. A las 5 de la tarde, mientras esperaba a que llegara la nueva inquilina, tomó una decisión. Con manos temblorosas marcó el número de la tarjeta dorada. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz familiar respondiera. «¿Bueno? ¿Señor Vega? Soy Esperanza Morales». Hubo una pausa del otro lado de la línea. Esperanza. No esperaba su llamada. Yo tampoco esperaba hacerla, admitió ella con voz quebrada. Pero necesito hablar con usted. ¿Dónde está? En una pensión en la colonia Doctores. Pero tengo que irme en 1 hora. No se mueva de ahí. Voy por usted. Señor Vega, Esperanza, no diga nada por teléfono. Nos vemos en 20 minutos. La línea se cortó y Esperanza se quedó mirando el aparato. ¿Qué acababa de hacer? ¿Acababa de cambiar su vida para siempre con una llamada telefónica? Se sentó en la cama y esperó, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. Afuera, la lluvia golpeaba contra la ventana como lágrimas del cielo. Exactamente 18 minutos después, doña Carmen gritó desde abajo. «¡Esperanza! ¡Te buscan!». Bajó las escaleras con su maleta y se encontró con Alejandro en la recepción. Vestía jeans y una camisa blanca, luciendo menos formal pero igual de imponente. Sus ojos grises la estudiaron con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Está bien?», preguntó él. «No lo sé», respondió ella honestamente. Doña Carmen los miraba con curiosidad mal disimulada. Alejandro se acercó a ella. «Señora, ¿cuánto debe la señorita Morales?». 1.500 pesos de esta semana y otros 1.500 de la semana pasada. Alejandro sacó su cartera y le entregó 3.000 pesos. «Quédese con el cambio y olvide que la señorita debe algo». Los ojos de doña Carmen se agrandaron al ver los billetes. «Por supuesto, joven, no hay problema». Alejandro tomó la maleta de Esperanza y la guió hacia la puerta, donde esperaba un auto último modelo con un chofer. «¿A dónde vamos?», preguntó ella mientras se subían al vehículo. «A un lugar donde podamos hablar con tranquilidad, y después usted decidirá qué quiere hacer». Mientras el auto se alejaba de la pensión, Esperanza miró por la ventanilla trasera.
Ese lugar horrible había sido su hogar durante 3 semanas, pero ahora se alejaba de él, posiblemente para siempre. No sabía si lo que venía sería mejor o peor, pero sabía que no había vuelta atrás. El auto se detuvo frente a uno de los hoteles más lujosos de Polanco. Esperanza nunca había estado en un lugar así. El lobby era impresionante, con mármol italiano, lámparas de cristal y flores exóticas que perfumaban el ambiente. Se sintió terriblemente fuera de lugar con su ropa sencilla y su maleta de tela. «Este es mi hotel», explicó Alejandro mientras caminaban hacia los elevadores. «Tengo una suite en el último piso donde podemos hablar sin interrupciones». Esperanza asintió en silencio, demasiado nerviosa para hablar. El ascensor subía silenciosamente, y ella podía sentir la presencia de Alejandro a su lado, su colonia masculina mezclándose con su propio nerviosismo. La suite era más grande que toda la casa de sus padres en Oaxaca. Tenía una sala elegante, un comedor y grandes ventanales que mostraban la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Alejandro dejó la maleta junto a la puerta y se dirigió a un pequeño bar. «¿Quiere algo de tomar? ¿Agua, jugo, algo más fuerte?» «Agua, por favor», murmuró ella mirando alrededor con asombro. Alejandro le sirvió un vaso de agua con hielo en cristal fino y se sentó frente a ella en la sala. «Esperanza, antes que nada, quiero que sepa que respeto mucho su valentía al llamarme. Sé que no fue una decisión fácil». «No lo fue», admitió ella, bebiendo el agua lentamente. «Toda mi vida me enseñaron que hay cosas que una mujer decente no hace. Pero a veces la vida nos pone en situaciones extremas». «Exacto. Mi familia, ellos cuentan conmigo. Si regreso con las manos vacías, no sé qué va a pasar con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos». Alejandro la observó mientras hablaba. Incluso en esa situación desesperada, Esperanza mantenía su dignidad. No le suplicaba, no lloraba. Simplemente exponía los hechos con una honestidad que lo conmovía. «¿Quiere contarme más sobre su familia?» Durante la siguiente hora, Esperanza le habló de su vida en Oaxaca. Le contó sobre su padre, que trabajaba de sol a sol en el campo, pero apenas ganaba para sobrevivir. Sobre su madre, que había desarrollado problemas cardíacos por el estrés y la mala alimentación. Sobre su hermana Lupita, de 16 años, que había tenido que dejar la escuela para ayudar en casa. Sobre su hermano menor, Toño, de 14 años, que trabajaba los fines de semana cargando bultos en el mercado. «Yo era la esperanza de todos», dijo con una sonrisa triste, «la que había estudiado, la que iba a venir a la ciudad y cambiar nuestras vidas. Pero 3 semanas aquí me enseñaron que el mundo es más complicado de lo que pensaba». Alejandro escuchaba en silencio, y cada palabra aumentaba su respeto por esta mujer extraordinaria. «Esperanza, quiero ser completamente honesto con usted sobre mi situación también». Le explicó sobre la presión de su familia para casarse y tener hijos. Le contó sobre su padre, un hombre tradicional que creía que un hombre sin herederos era un fracaso. Sobre la amenaza de perder el control de la empresa familiar si no cumplía con las expectativas. «He tenido varias relaciones», admitió, «pero todas con mujeres que solo veían mi dinero. Nunca encontré a alguien con quien quisiera formar una familia real, hasta que la conocí a usted». «Pero usted no me conoce realmente», protestó Esperanza. «Conozco lo suficiente. Veo a una mujer que se sacrifica por su familia, que mantiene su dignidad incluso en la adversidad, que tiene valores sólidos. Eso es más de lo que puedo decir de las mujeres de mi círculo social». Alejandro se levantó y trajo un folder del escritorio. «He preparado un contrato. Quiero que lo revise con calma». Esperanza abrió el folder con manos temblorosas. El documento era extenso, pero las cláusulas principales estaban claramente marcadas. Esperanza se comprometía a vivir en un departamento que él le proporcionaría durante el embarazo y los primeros 5 años de vida del niño. Recibiría una mensualidad de 50,000 pesos para sus gastos personales. Todos los gastos médicos del embarazo y parto estarían cubiertos. La familia de Esperanza recibiría inmediatamente 10,000 pesos mensuales para gastos de casa y medicinas. Sus hermanos tendrían becas completas para continuar sus estudios. El niño tendría un fondo de educación garantizado desde el nacimiento. Si algo le pasaba a Alejandro, Esperanza y el niño estarían protegidos económicamente de por vida. Esto es
Es muy generoso, murmuró ella, leyendo las cifras con incredulidad. También hay cláusulas importantes para protegerla a usted, continuó Alejandro. Tendrá completa libertad personal. No será mi empleada ni mi prisionera. El departamento estará a su nombre después del primer año, y si en algún momento decide que ya no puede continuar con el acuerdo, puede irse con una compensación justa. Esperanza levantó la vista del documento. ¿Y qué espera usted de mí exactamente? Honestamente, que me dé un hijo sano, que lo críe con valores sólidos y que me permita ser parte de su vida, de la vida de nuestro hijo. ¿Habla de amor? Alejandro la miró directamente a los ojos. No voy a mentirle prometiéndole amor eterno, pero sí puedo prometerle respeto, cuidado y la posibilidad de que algo hermoso crezca entre nosotros. A veces el amor llega de maneras inesperadas. Esperanza cerró el folder y se levantó, caminando hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante ella, millones de luces brillando en la oscuridad. En algún lugar allá abajo estaba su antigua pensión, donde otra chica probablemente dormía en la cama que había sido suya esa mañana. Si acepto esto, dijo sin voltear, ¿cómo va a explicarle a su familia? ¿A sus amigos? Eso es problema mío. Usted solo tiene que preocuparse por sí misma y por nuestro hijo. Esperanza se tocó el vientre instintivamente. La idea de cargar a un bebé, de ser madre, la llenaba de una emoción extraña. Siempre había querido hijos, solo que había imaginado que sería de una manera muy diferente. ¿Puedo hacer una llamada?, preguntó. Por supuesto. Marcó el número de su casa. Su madre contestó al segundo timbre. «Mija, ¿cómo estás?» «Mamá, quería decirle que conseguí trabajo. Un trabajo muy bueno. ¡Ay, qué alegría! Sabía que lo ibas a lograr». «¿Dónde es?» «En una empresa muy grande. Van a pagarme bien, mamá». «Muy bien. Voy a poder ayudarlos con todo lo que necesiten». La voz de su madre se quebró de emoción. «Mija, eres nuestra bendición. ¿Tu papá va a estar tan orgulloso?» Después de colgar, Esperanza se quedó en silencio durante largos minutos. Alejandro respetó su necesidad de pensar y no dijo nada. Finalmente, ella se volteó hacia él. «Si hago esto, quiero que una cosa quede muy clara. Voy a amar a este bebé con todo mi corazón. No será solo un contrato para mí, será mi hijo». «Esperaba que dijera eso», respondió él con una sonrisa. «No habría querido como madre de mi hijo a alguien que lo viera solo como una obligación». Esperanza regresó al sofá y tomó una pluma del escritorio. «¿Dónde firmo?» Mientras escribía su nombre en el documento, Esperanza Morales sabía que estaba cerrando un capítulo de su vida y abriendo otro completamente desconocido. No sabía si era el comienzo de una historia de amor o simplemente un acuerdo de conveniencia, pero sabía que era la única manera de salvar a su familia. Alejandro firmó después que ella, y cuando sus dedos se rozaron al intercambiar el documento, ambos sintieron una chispa que ninguno había esperado. El destino había unido sus caminos de la manera más inesperada, y ahora tendrían que descubrir juntos qué construcción harían de esa base tan poco convencional. 3 días después de firmar el contrato, Esperanza se encontraba en un departamento que superaba todos sus sueños más ambiciosos. Ubicado en una zona exclusiva de Polanco, el apartamento tenía 2 recámaras, 2 baños completos, una cocina integral con electrodomésticos de lujo, sala, comedor y una terraza con vista panorámica de la ciudad. Alejandro la había acompañado personalmente para mostrarle el lugar y asegurarse de que tuviera todo lo necesario. Había contratado a una decoradora para amueblar el departamento, pero le había dado a Esperanza libertad total para hacer los cambios que quisiera. «Esta es su casa», le había dicho al entregarle las llaves. «Quiero que se sienta cómoda aquí». Ahora, mientras Esperanza exploraba su nuevo hogar, no podía evitar sentirse como en un sueño. El closet principal era más grande que su antigua habitación en la pensión. El baño tenía una tina de hidromasaje y regadera con múltiples chorros. La cocina estaba completamente equipada con todo lo que pudiera necesitar. Su teléfono sonó. Era Alejandro. «¿Cómo se siente en su nuevo hogar?» «Como si fuera a despertar en cualquier momento», admitió ella mirando por el ventanal hacia el bosque de Chapultepec. «Espero que sea despertar en un buen sueño. ¿Ya desayunó?» Estaba a punto de hacerlo.
aunque creo que voy a tardar una semana en aprender a usar todos estos aparatos de la cocina. Alejandro rió del otro lado de la línea, un sonido cálido que la tranquilizó. Si gusta, puedo pasar a llevarla a desayunar. Y después la acompaño a hacer algunas compras. Necesitará ropa nueva para su nueva vida. Una hora después, Alejandro llegó al departamento. Esperanza lo recibió vestida con la misma falda y blusa que había usado para la entrevista fallida, la única ropa elegante que tenía. «Buenos días», la saludó con una sonrisa. «¿Durmió bien?» «La cama es tan cómoda que me daba miedo moverme», confesó ella. «En mi pueblo, las camas son duras como rocas». Durante el desayuno en un restaurante exclusivo, Alejandro observó cómo Esperanza reaccionaba a su nuevo entorno. Ella trataba de mantener la compostura, pero era evidente que todo le resultaba abrumador. Los meseros que la trataban con deferencia al ver que venía con él. La carta en 3 idiomas. Los precios que equivalían a lo que su familia gastaba en comida durante un mes. «Esperanza», dijo él suavemente, «sé que todo esto es muy diferente a lo que está acostumbrada. No tiene que fingir que se siente cómoda. Será un proceso de adaptación. Es que me siento como una impostora», admitió ella, «como si en cualquier momento alguien fuera a darse cuenta de que no pertenezco aquí». «Usted pertenece donde yo digo que pertenece», respondió él con firmeza. «Y ahora usted es parte de mi vida, lo cual significa que tiene derecho a estar en cualquier lugar donde yo esté». Después del desayuno, fueron de compras. Alejandro la llevó a boutiques elegantes, donde una sola blusa costaba más que el salario mensual de su padre. Al principio, Esperanza se resistía a probar la ropa. «Es demasiado caro», protestaba cada vez que veía una etiqueta de precio. «Esperanza, parte del acuerdo es que usted debe lucir apropiada para su nueva posición social. No es vanidad, es necesidad práctica». La vendedora, una mujer sofisticada que al principio había mirado a Esperanza con cierto desdén, cambió completamente su actitud al ver la tarjeta de crédito sin límite de Alejandro. De repente, Esperanza se convirtió en su cliente más importante del día. «La señorita tiene una figura hermosa», le decía mientras le mostraba vestidos. «Con la ropa adecuada va a lucir espectacular». Al final del día, Esperanza tenía un guardarropa completo. Vestidos elegantes, ropa casual de diseñador, zapatos para cada ocasión, bolsas, accesorios y hasta lencería fina que la hacía sonrojar. «No sé cómo voy a pagar todo esto», murmuró mientras regresaban al departamento cargados de bolsas. «No va a pagar nada. Todo está cubierto en su mensualidad». Esa noche, mientras Esperanza se preparaba para dormir en su nueva cama king size con sábanas de seda egipcia, reflexionó sobre los cambios vertiginosos en su vida. 3 días atrás estaba a punto de quedarse en la calle, y ahora vivía como una princesa. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro. «Espero que se sienta cómoda. Que descanse bien. Mañana tenemos cita con el médico». La realidad la golpeó de nuevo. Todo esto no era solo porque Alejandro fuera generoso. Era porque tenía una función específica que cumplir: darle un hijo. Al día siguiente, Alejandro la llevó a una clínica privada de fertilidad en Las Lomas. El edificio era impresionante, con jardines perfectamente cuidados y un interior que parecía más un hotel de lujo que un hospital. La doctora Elena Ruiz, una mujer de unos 40 años con una sonrisa cálida, los recibió en su consulta privada. «Señor Vega, señorita Morales, es un placer conocerlos. Entiendo que están planeando formar una familia». Esperanza se sonrojó, pero Alejandro respondió con naturalidad. «Así es, doctora. Queremos asegurarnos de que todo esté perfecto antes de intentarlo». «Excelente actitud. Vamos a hacerles estudios completos a ambos». «Señorita Morales, ¿cuándo fue su última menstruación?» Durante las siguientes 2 horas, Esperanza se sometió a exámenes que nunca había imaginado. Todo era muy profesional y discreto, pero no podía evitar sentirse expuesta y vulnerable. «Los resultados estarán listos en una semana», les informó la doctora al final. «Pero puedo adelantarles que ambos parecen estar en excelente salud reproductiva». De regreso al departamento, Alejandro notó que Esperanza estaba más callada de lo usual. «¿Se siente bien?», preguntó. «Es solo que todo esto se está volviendo muy real. Los exámenes, los estudios, ya no es solo un contrato en papel». Alejandro detuvo el auto en un mirador que daba vista a toda la ciudad. «Esperanza,
Quiero que sepa que si en algún momento siente que no puede seguir adelante, puede decírmelo. No la voy a obligar a nada. No es eso, respondió ella, mirando las luces de la ciudad. Es que tengo miedo. Miedo de no ser la madre que usted espera. Miedo de no saber criar a un niño rico. En mi pueblo los niños crecen libres, corriendo descalzos, comiendo tortillas hechas a mano. ¿Cómo voy a criar a un niño en este mundo donde todo es perfecto y costoso? Alejandro la tomó suavemente de la mano. Los valores no se compran con dinero, Esperanza. Y usted tiene los valores más sólidos que he conocido. Eso es exactamente lo que quiero para mi hijo. Esa noche, cuando Alejandro se despidió en la puerta del departamento, Esperanza sintió algo extraño. Por primera vez, no quería que se fuera. Su presencia la tranquilizaba, la hacía sentir menos perdida en ese mundo nuevo. Alejandro, lo llamó antes de que entrara al elevador. ¿Sí? Gracias, por todo, por darme esta oportunidad, por ser paciente conmigo, por tratarme con respeto. Él la miró con una intensidad que la hizo temblar. Esperanza, usted no tiene nada que agradecerme. Soy yo quien debería estar agradecido. Ha aceptado cambiar su vida completa por un extraño. Eso requiere un valor que admiro profundamente. Cuando el elevador se cerró, Esperanza se quedó con la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Ya no se sentía como una empleada cumpliendo un contrato. Se sentía como una mujer que empezaba a conocer a un hombre fascinante. Y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. 2 semanas después, Esperanza había establecido una rutina en su nueva vida. Las mañanas las dedicaba a explorar su nuevo barrio, caminando por el Parque Lincoln o visitando las boutiques de Polanco. Las tardes las pasaba leyendo libros sobre embarazo y maternidad que Alejandro le había comprado, y las noches las dedicaba a videollamadas con su familia. La transformación había sido notable, con la ropa nueva, el cabello arreglado en un salón de belleza de lujo y la confianza que comenzaba a desarrollar. Esperanza ya no parecía la chica tímida de pueblo que había llegado a la ciudad, pero en el fondo seguía siendo la misma. Noble, generosa y con una humildad que contrastaba con el lujo que ahora la rodeaba. Alejandro la visitaba casi todos los días, siempre con una excusa: traerle documentos para revisar, acompañarla al médico o simplemente asegurarse de que se sintiera cómoda. Pero ambos sabían que las visitas se habían vuelto más frecuentes porque genuinamente disfrutaban la compañía del otro. Esa tarde, Alejandro llegó con una sorpresa especial. «¿Le gustaría conocer dónde trabajo?», le preguntó. «Pensé que podría interesarle ver el hotel principal». El Hotel Vega Internacional era una obra maestra de la arquitectura moderna. Con 30 pisos, ubicado en Santa Fe, era uno de los hoteles más prestigiosos de la ciudad. Mientras recorrían las instalaciones, Esperanza se maravillaba de la organización y el lujo que Alejandro había creado. «¿Todo esto es suyo?», preguntó mientras visitaban el restaurante gourmet en el piso 25. «Mi abuelo fundó la empresa con un pequeño hotel en Acapulco», explicó Alejandro con orgullo. «Mi padre la expandió y yo la convertí en una cadena internacional. Tenemos hoteles en 5 países». En su oficina, Esperanza pudo ver una faceta diferente de él. Era respetado por todos sus empleados, pero no por temor, sino por admiración genuina. Los trataba con cordialidad y conocía por nombre a muchos de ellos, desde los gerentes hasta el personal de limpieza. «Es usted muy diferente a como imaginé que sería un millonario», comentó Esperanza mientras esperaban el elevador. «¿Cómo imaginaba que sería? Más frío, más arrogante. Pero usted trata a todos con respeto». Vi cómo le preguntó a la señora de limpieza por su nieto enfermo. «El dinero no debe cambiar quién eres como persona», respondió él. «Mi abuela me enseñó eso. Ella limpiaba casas antes de que mi abuelo construyera el primer hotel». Esa revelación sorprendió a Esperanza. De repente, Alejandro le parecía más humano, más accesible. Durante la cena en el restaurante del hotel, la conversación fluyó de manera natural. Hablaron de sus infancias, sus sueños, sus miedos. Alejandro le contó sobre la presión constante de mantener el legado familiar, y Esperanza compartió historias de su pueblo que lo hacían reír. «¿Extraña su vida anterior?», preguntó él mientras compartían un postre. «Extraño la simplicidad», admitió ella. «Extraño caminar descalza por la tierra. Extraño el sonido del río cerca de mi casa.
Extraño las tortillas que hacía mi mamá en el comal de barro. ¿Se arrepiente de haber aceptado mi propuesta? Esperanza lo miró directamente a los ojos. No, pero a veces me pregunto si esto es real, si no voy a despertar y encontrarme de nuevo en esa pensión horrible. Es real, Esperanza, y va a ser cada vez más real. La tensión entre ellos había ido creciendo gradualmente. Ya no se trataban como extraños cumpliendo un contrato, sino como dos personas que comenzaban a conocerse y respetarse mutuamente. Esa noche, cuando Alejandro la acompañó hasta la puerta de su departamento, sucedió algo inesperado. Al despedirse, sus miradas se sostuvieron más tiempo del usual. Él se acercó lentamente, dándole tiempo de retroceder si quería, pero ella no se movió. El beso fue suave, tentativo, lleno de una ternura que ninguno de los dos había esperado. Cuando se separaron, ambos estaban sorprendidos por la intensidad de lo que habían sentido. «Esperanza, comenzó él. «No diga nada», susurró ella. «Por favor, no analicemos esto». Esa noche, Esperanza no pudo dormir. El beso había despertado sentimientos que no había previsto. No era solo atracción física, era algo más profundo, más peligroso. Estaba comenzando a sentir algo real por Alejandro, y eso no estaba en el contrato. Al día siguiente, Alejandro llegó temprano al departamento, más nervioso de lo que ella lo había visto nunca. «¿Sobre lo de anoche?», comenzó. «¿Se arrepiente?», preguntó ella directamente. «No, pero no quiero que piense que estoy aprovechándome de la situación. Nuestro acuerdo es claro y no quiero presionarla». Esperanza se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Alejandro, desde que firmé ese contrato, mi vida cambió completamente. No solo por el dinero o la comodidad, sino por usted. Por la manera en que me trata, por la paciencia que me tiene, por la forma en que me hace sentir valiosa. Usted es valiosa», respondió él con intensidad, «más de lo que imagina. Entonces, ¿por qué no podemos permitir que algo hermoso crezca entre nosotros? El contrato habla de tener un hijo, pero no dice que no podamos intentar ser felices en el proceso». Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Esta mujer seguía asombrándolo con su sabiduría y su valentía. «¿Está segura de lo que está diciendo?». «Estoy segura de que quiero intentarlo, de que quiero conocerlo mejor, sin los límites fríos de un contrato». Los resultados médicos habían llegado esa mañana. Ambos estaban en perfecta salud para concebir, pero ahora, mientras se abrazaban en la sala del departamento, el aspecto médico parecía menos importante que la conexión emocional que estaba floreciendo entre ellos. «¿Qué propone?», preguntó él, acariciando suavemente su cabello. «Que nos demos tiempo para conocernos realmente, que cuando llegue el momento de cumplir el contrato, sea porque realmente lo deseamos, no solo porque es una obligación». Alejandro la besó de nuevo, esta vez con más pasión, y Esperanza supo que había tomado la decisión correcta. Ya no se trataba solo de un acuerdo comercial, se trataba de dos personas que, contra todo pronóstico, estaban comenzando a enamorarse. Un mes después del primer beso, la relación entre Esperanza y Alejandro había evolucionado de manera natural hacia algo que ninguno de los dos había anticipado, un verdadero romance. Lo que había comenzado como un acuerdo de conveniencia se había transformado en noches de conversaciones íntimas, cenas románticas y una complicidad que crecía día a día. Alejandro había comenzado a quedarse algunas noches en el departamento, durmiendo en la habitación de huéspedes por respeto a Esperanza. Pero las barreras entre ellos se desvanecían gradualmente. Desayunaban juntos, él la acompañaba a sus citas médicas de seguimiento y ella comenzó a asistir a algunos eventos sociales relacionados con los hoteles. Esa tarde de viernes, Esperanza estaba preparando la cena cuando Alejandro llegó del trabajo con una expresión que no había visto antes, una mezcla de nerviosismo y emoción. «¿Pasó algo?», preguntó ella, secándose las manos en el delantal. «Esperanza, necesito hablar con usted sobre algo importante». Ella sintió un vuelco en el estómago. Durante estas semanas había sido tan feliz que había comenzado a olvidar que todo esto tenía un propósito específico. Había llegado el momento que ambos habían estado evitando. Se sentaron en la sala y Alejandro tomó sus manos entre las suyas. «Mi padre quiere conocerla», dijo finalmente. «¿Su papá?».
Esperanza se relajó ligeramente. Le habló de mí. Le dije que había conocido a alguien especial. No le expliqué los detalles de nuestro acuerdo inicial. Simplemente le dije que estaba saliendo con una mujer extraordinaria. ¿Y qué dijo él? Que quiere conocer a la mujer que ha logrado lo que ninguna otra, hacerme feliz. Esperanza sintió una calidez expandirse por su pecho. Alejandro había dicho que ella lo hacía feliz. ¿Está feliz conmigo?, preguntó con voz suave. Más feliz de lo que he sido en años, admitió él. Esperanza, estos últimos meses han sido inesperados. No planeé enamorarme de usted. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión preciosa. Esperanza sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Se enamoró de mí?, susurró. Completamente, perdidamente, de una manera que no creía posible, respondió él, acercándose más. ¿Es muy loco? Si es loco, entonces los dos estamos locos, murmuró ella, porque yo también me enamoré de usted. El beso que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue un beso de reconocimiento, de dos personas que finalmente admitían lo que había estado creciendo entre ellas durante semanas. Alejandro, dijo ella cuando se separaron, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Para el contrato? Significa que ya no hay contrato, respondió él con firmeza. Significa que lo que hagamos de ahora en adelante será porque lo elegimos, porque nos amamos, no porque esté escrito en un papel. Pero su familia, la empresa, el heredero que necesita, mi familia tendrá que aceptar que me enamoré de una mujer maravillosa. Y si tenemos hijos, será porque queremos formar una familia juntos, no porque sea una obligación comercial. Esperanza se acurrucó contra su pecho, sintiéndose completamente segura por primera vez desde que había llegado a la ciudad. Su papá va a aceptarme. Soy una chica de pueblo, sin educación universitaria, sin dinero. Mi padre es un hombre inteligente. Cuando la conozca, va a entender por qué me enamoré de usted. El fin de semana siguiente, Alejandro llevó a Esperanza a conocer a su familia en la casa familiar de Las Lomas. Era una mansión impresionante, rodeada de jardines perfectamente cuidados, muy diferente a la casa de adobe donde había crecido Esperanza. Don Ricardo Vega era un hombre imponente de 60 años, con cabello plateado y ojos grises idénticos a los de su hijo. Su esposa, doña Elena, era una mujer elegante que había sido modelo en su juventud. «Papá, mamá, les presento a Esperanza Morales», dijo Alejandro, tomando la mano de ella para darle confianza. «Mucho gusto, señor Vega, señora», dijo Esperanza con una reverencia ligera, recordando las lecciones de etiqueta que había estado tomando en secreto. Durante la cena, la conversación fue cordial, pero llena de preguntas sutiles. Don Ricardo quería saber sobre su familia, su educación, sus planes para el futuro. Doña Elena se mostró más reservada, claramente analizando si esta joven del pueblo era apropiada para su hijo. «¿A qué se dedica su familia, querida?», preguntó doña Elena. «Mi padre es agricultor, señora. Cultiva maíz y frijol principalmente. Mi madre cuida la casa y nos ayuda a todos. ¿Y usted estudió hasta qué nivel?». «Terminé la preparatoria con mención honorífica. Quería estudiar administración, pero no había recursos para la universidad». Don Ricardo intervino. «Alejandro nos dice que es usted muy inteligente. Trato de aprender todo lo que puedo, señor. Su hijo ha sido muy paciente enseñándome sobre el mundo de los negocios». Al final de la velada, mientras Esperanza ayudaba a doña Elena a llevar los platos a la cocina, gesto que sorprendió gratamente a la señora, don Ricardo habló en privado con su hijo. «Es muy diferente a las otras mujeres que has traído, Alejandro». «Lo sé, papá. Es auténtica, trabajadora, leal. Se nota que la amas». «¿Tan obvio es?». «Para mí sí. Y ella también te ama. Eso se ve en cómo te mira. Pero, hijo, ¿estás seguro de que pueden funcionar? Vienen de mundos muy diferentes». «Eso no importa, papá. Los valores son lo que importa, y ella tiene los mejores valores que he conocido». «¿Y los hijos?». «Ella quiere formar una familia. Hablaremos de eso cuando sea el momento apropiado». Esa noche, de regreso al departamento, Esperanza estaba callada. «¿Qué piensa?», preguntó Alejandro. «Que su mamá no me acepta completamente. No me culpo. Probablemente esperaba que se casara con alguien de su mismo nivel social. Mi madre es protectora, pero cuando vea lo feliz que me hace usted,
va a cambiar de opinión. ¿Y si no lo hace? Entonces es su problema, no el nuestro. Esperanza lo miró con admiración. Alejandro estaba dispuesto a desafiar a su familia por ella, algo que nunca había esperado. Alejandro, hay algo que necesito decirle. ¿Qué es? Si vamos a estar juntos de verdad, como una pareja real, no quiero que sea solo porque necesita un heredero. Quiero que sea porque me ama, porque quiere construir una vida conmigo. Esperanza, dijo él tomando su rostro entre sus manos. Le juro que lo que siento por usted no tiene nada que ver con contratos o herederos. La amo por quien es, por su bondad, su fuerza, su belleza interior y exterior. La amo porque ha transformado mi vida de maneras que no sabía que eran posibles. Entonces, susurró ella, creo que estoy lista para ser completamente suya. Esa noche, por primera vez desde que se conocieron, Esperanza invitó a Alejandro a quedarse en su habitación, no como parte de un contrato, sino como dos personas que se amaban y querían expresar ese amor de la manera más íntima posible. En la oscuridad de la habitación, mientras se entregaban el uno al otro con ternura y pasión, Esperanza supo que había encontrado no solo seguridad económica, sino el amor verdadero que siempre había soñado, aunque hubiera llegado de la manera más inesperada. 6 meses después, Esperanza se miró en el espejo del baño, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la prueba de embarazo. 2 líneas rosadas confirmaban lo que su cuerpo ya le había estado diciendo durante la última semana. Estaba embarazada. Pero esta vez, todo era diferente. No había contratos de por medio, no había acuerdos comerciales. Había amor, había una relación sólida que había crecido día a día, y había un futuro que habían elegido construir juntos. Alejandro estaba en la cocina preparando el desayuno, una costumbre que había desarrollado los fines de semana. Esperanza salió del baño con la prueba en las manos, el corazón latiéndole con fuerza. Alejandro, lo llamó suavemente. Él se volteó con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión. ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Sin palabras, ella le mostró la prueba. Alejandro la miró durante varios segundos antes de que la comprensión iluminara su rostro. «Estás embarazada», confirmó ella con una sonrisa temblorosa. «Vamos a tener un bebé». Alejandro dejó caer la espátula que tenía en las manos y la abrazó, levantándola del suelo y girando con ella en la cocina. «Esperanza, vamos a ser padres». Cuando la bajó, ambos tenían lágrimas en los ojos. «¿Estás feliz?», preguntó ella, aunque la respuesta era obvia en su expresión. «Más que feliz, estoy completo», respondió él, besándola con ternura. «Te amo tanto, y ya amo a nuestro bebé». «Yo también», susurró ella. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz». Los siguientes meses fueron un torbellino de preparativos. Alejandro se había vuelto aún más protector y atento, asegurándose de que Esperanza tuviera la mejor atención médica, la mejor nutrición y todo lo que pudiera necesitar. Pero lo más importante era que la trataba como a la mujer que amaba, no como a una portadora de su heredero. La relación con la familia Vega había mejorado considerablemente. Doña Elena, al ver la felicidad genuina de su hijo y el embarazo, había comenzado a aceptar a Esperanza. Don Ricardo estaba encantado con la perspectiva de ser abuelo y había desarrollado un cariño genuino por la nuera que había traído tanta alegría a su hijo. Esperanza había seguido enviando dinero a su familia, pero ahora también había pagado las deudas de su padre. Había puesto un negocio pequeño para que su madre tuviera ingresos independientes y había asegurado que sus hermanos pudieran terminar sus estudios universitarios. Una tarde, mientras estaba en su 5º mes de embarazo, Esperanza recibió una visita inesperada. Mónica, su antigua compañera de trabajo de limpieza nocturna, había conseguido su dirección a través de doña Carmen. «Esperanza, no puedo creer cómo te ves», exclamó Mónica al verla. «Estás radiante. ¿Y ese vientre? ¿Estás embarazada?» «Hola, Mónica», la saludó Esperanza con cariño. «Pasa, por favor». «Sí, estoy esperando bebé». Mientras tomaban té en la elegante sala, Mónica miraba alrededor con asombro. «¿Te casaste con un millonario o qué?», preguntó directamente. «Algo así», sonrió Esperanza. «Conocí a un hombre maravilloso que me ama y me respeta. ¿Te acuerdas de esa noche
Cuando me dijiste que nunca harías ciertas cosas por dinero, me acuerdo. ¿No te arrepientes? Esperanza acarició su vientre pensativamente. Mónica, a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que tomar decisiones difíciles, pero lo importante es asegurarse de que esas decisiones nos lleven hacia algo mejor, no solo para nosotros, sino para las personas que amamos. ¿Y este hombre te trata bien? Me trata como a una reina, respondió Esperanza con una sonrisa que lo decía todo. Cuando Alejandro llegó esa tarde y conoció a Mónica, fue cordial y respetuoso, pero Esperanza notó cómo la protegía sutilmente, manteniéndose cerca de ella durante toda la visita. Después de que Mónica se fuera, Alejandro abrazó a Esperanza desde atrás, mientras ella veía el atardecer desde la terraza. ¿Todo bien?, preguntó. Perfecto, respondió ella, recargándose contra su pecho. Solo estaba pensando en el camino que me trajo hasta aquí. ¿Te arrepientes de algo? De nada. Cada decisión difícil, cada momento de desesperación, cada lágrima que derramé, todo valió la pena para llegar hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros. Esperanza, dijo él, volteándola para mirarla a los ojos, hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué? Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo azul. Sé que nuestra historia comenzó de manera poco convencional, pero ahora es real. Es hermosa, es nuestra. Esperanza Morales, me harías el honor de casarte conmigo, no por un contrato, no por conveniencia, sino porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida contigo. El anillo era perfecto, un solitario elegante pero no ostentoso, exactamente lo que ella habría elegido. Sí, respondió entre lágrimas, sí, quiero casarme contigo. Mientras él deslizaba el anillo en su dedo, Esperanza pensó en la joven desesperada que había llegado a la ciudad 6 meses atrás. Esa chica nunca había imaginado que encontraría no solo seguridad económica, sino el amor de su vida. Te amo, Alejandro Vega, le dijo sellando su compromiso con un beso. Y yo te amo a ti, futura señora Vega. 3 meses después, nació Isabela Vega Morales, una niña hermosa que combinaba los ojos grises de su padre con los rasgos delicados de su madre. Cuando Esperanza la tuvo en brazos por primera vez, supo que todo había sido perfecto. Cada decisión, cada momento difícil, cada salto de fe. Alejandro, mirando a su esposa, se habían casado en una ceremonia íntima 1 mes antes del nacimiento, y a su hija, supo que había encontrado lo que realmente importaba en la vida. Una familia basada en el amor verdadero. Y así, lo que había comenzado como una propuesta escandalosa, se había transformado en la historia de amor más hermosa que ninguno de los dos había imaginado posible. La chica de pueblo y el millonario habían demostrado que a veces los finales más inesperados son los más perfectos.